Hola, ¿qué tal amigos? Reciban un saludo de parte del Ministerio Familias en Cristo, FEC, a todos los que nos ven a través del canal de YouTube de Familias en Cristo. Estamos cerca de la Navidad. Este domingo es muy especial, aunque aquí en el estado de México hemos entrado en el semáforo rojo, pero no es impedimento para que la palabra de Dios pueda llegar a través de la tecnología hasta sus hogares. Recuerde, seamos prudentes, cuidémonos, que es la mejor vacuna, es la protección que nosotros tenemos, cuidándonos a nosotros y cuidando también a los que viven con nosotros. Vamos a ir hoy a compartir una palabra muy hermosa, de mucha enseñanza para nuestras vidas y más en estos tiempos. Pero vamos a iniciar como iniciamos todo, aquí en FEC, en Familias en Cristo, elevando una oración a nuestro Dios, pidiéndole que su palabra sea la respuesta a esa necesidad que hay en lo más profundo de nosotros. Así que quiero invitarle a que elevemos una oración a Dios, que le podamos decir en este día: amado Dios, hoy vengo delante de tu presencia. Sé que esta Navidad va a ser muy diferente para muchos. Esta Navidad marcará una diferencia, pero esa diferencia tiene que marcarla mi vida, al saber que tú eres mi protector, que en ti confío, que tú eres el que me guarda y el que me cuida. Yo haré lo que a mí me corresponde, ser prudente, y tú, oh Dios, harás lo que a ti te toca, guardar mi vida y guardar mi salud. Hoy presentamos nuestras vidas delante de ti, para que tu palabra, oh bendito Padre, sea la respuesta a una necesidad, a una inquietud, como lo vamos a leer en el Evangelio de Mateo. Algo que aconteció hace más de 2000 años, pero que todavía tiene un impacto en la vida de aquel que se acerca con hambre, con sed de tu palabra. No de aquel que se acerca a leer una historia, sino a buscar en ella una respuesta para su vida. Hoy te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias por esta hermosa oportunidad de que tu palabra llegue a nuestra casa, a nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos, Padre eterno, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 2. El Evangelio de Mateo es el único que nos narra la visita de unos hombres que llegan desde el oriente. Y esto tiene que ver mucho porque quizás la manipulación que se ha hecho sobre los que llegaron del oriente es que ellos traen regalos y los niños esperan. Y es una fiesta, Pero ¿qué relevancia tiene para nuestra vida espiritual? Vamos a verlo a continuación. Vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba adelante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver esta estrella,
se regocijaron con muy gran gozo, y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre, con su madre, María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¡Qué hermoso! Hermoso porque quizás cuando usted y yo estábamos pequeños nos contaban la historia y nos imaginábamos, nos transportábamos hasta Belén, nos transportábamos hasta el lugar donde esto es narrado y donde esto acontece. Pero mucho más hermoso es cuando uno está en el lugar del nacimiento de Jesús. Y entonces uno puede ver e imaginar, dejar que su imaginación le permita retroceder más de 2000 años e imaginarnos esa escena. Pero hoy más que esto y más que verlo de esta manera, vamos a ver cuál es la enseñanza que Dios nos da. Una enseñanza que vamos a sacar de lo que ellos hacen. ¿Sí? ¿Qué acontece? El Evangelio de Mateo nos narra la visita de unos hombres que vienen del oriente. Más o menos son 1600 kilómetros desde el lugar que ellos emprenden su viaje hasta Jerusalén. Se demoraron más de 80 días en ese caminar. Recordemos que si demoran más de 80 días, no fue que dijeron hoy vamos mañana a Belén a buscar allá en Sión donde nacerá el rey. No, ellos tuvieron que haberlo planificado. El conocimiento de estos hombres sobre el nacimiento del rey, como ellos dicen, no venía de la noche a la mañana. Tenemos que entender que 600 años atrás hubo un hombre que dejó una semilla en estos hombres. Y por lo que ellos hacen, tenemos el conocimiento de que estos magos del oriente eran monoteístas. Recordemos que cuando el rey Nabucodonosor estaba Daniel, eran politeístas, adoraban a otros dioses. Y para confirmar esto, vamos a ir al libro de Daniel capítulo 4, versículo 8 al 9. Dice: hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, aguas con esto, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame la visión de mi sueño que he visto y su interpretación. ¿Quién le está hablando? Le está hablando Nabucodonosor. Nabucodonosor tiene una locura. Él sueña algo, pero nadie le interpreta. ¿Y por qué es relevante? Porque aquí en el versículo 9 dice Daniel, Belsasar, jefe de los magos. Entonces, que nos quede claro algo. Estos hombres no eran reyes, porque de haber sido reyes, los magos no podían ser reyes estando Nabucodonosor como rey. Eran sabios, eran hombres muy importantes para la corte real, pero algo había impactado en la vida de estos hombres. Estoy seguro, la Biblia no me lo narra, pero por lo acontecido estoy seguro que estos hombres conocían de la profecía del nacimiento del rey de los judíos, porque así lo expresan ellos. Deciden entonces emprender el viaje desde el oriente hasta Sión en busca. Sabían la región, mas no sabían la ciudad. Y por eso, como personas importantes, el rey Herodes sabe que son importantes y hace un recibimiento, ¿sí?, a estas personas importantes. Y entonces ellos le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Qué hermoso esto. Y es muy relevante. ¿Por qué es relevante? Porque si estos hombres eran sabios, hombres importantes en la corte de Persia, de Babilonia, y tenían ese conocimiento de que el rey nacería,
entonces viene una intervención sobrenatural. ¿Cuál es la intervención sobrenatural? Dice que había una estrella que les guiaba. Por más de 80 días ellos habían estado siguiendo ese astro de manera sobrenatural que los estaba guiando. Luego, Dios sabía de la intención de estos hombres, conocía el corazón de estos hombres y no sé de qué manera pudo hacerlo, pero les indicó dónde sería y para que no se perdieran, que miraran la estrella que los iba guiando. Hoy se ha dicho que era un cometa, hoy se ha dicho que era muchísimas cosas, que era una supernova, muchísimas cosas se ha dicho. Lo cierto es que ningún cometa se establece en un lugar para marcar un lugar exacto. Esta sí lo hizo. Ahora, ¿qué acontece aquí? Dice, porque ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Importantísimo lo que ellos, o lo que nos narra Mateo. ¿A qué van ellos? A adorarle. Esto es muy relevante. ¿Por qué es relevante? Primero, recordemos que en el Evangelio de Lucas nos narra que los pastores estaban con sus ovejas cuando apareció un ángel y les dice, os doy buenas nuevas, os ha nacido. Y ellos escuchan el coro celestial que canta, manifestando el nacimiento de ese Mesías, de ese que en pocos días la humanidad recuerda de su nacimiento. ¿Y qué hacen entonces? Van y ven. Y aquí es relevante lo siguiente. Los pastores eran considerados como en el tercer escalón de una sociedad. Pero son los primeros que van. ¿Y quiénes van a adorarle? Aquí empieza lo hermoso de la palabra de Dios. Van a adorarle gentiles. Personas que para los judíos eran gentiles. Que no eran nacidos del pueblo de Dios, pero ellos vienen de lejos a adorarle. Y cuando él llega donde Herodes pregunta, ¿dónde ha de nacer? Y le dicen, la profecía dice que nacería en Belén. Luego sabían dónde nacería, pero ninguno de ellos, siendo del pueblo de Dios, fueron a adorarle como lo hicieron estos magos. Ahora, estos hombres llegan, pero no llegan con las manos vacías. Ellos llegan trayendo un presente. Aquí la gran pregunta es la siguiente. ¿Qué lleva usted cuando va a la iglesia para ofrecerle a Dios? Cada uno de los presentes tiene un significado. ¿Cómo vamos a veces a visitar nosotros a Dios? Vamos con un corazón dispuesto, vamos con hambre y sed de que Él nos hable, vamos con la necesidad de adorarle. Ellos le adoraron, ellos no fueron simplemente por ir a decir, wow, nosotros fuimos los primeros que vimos al rey de los judíos. No, ellos iban porque sabían que si que recién nacía era el rey de los judíos, ellos no fueron a ver un niño, ellos fueron a ver al rey de los judíos. Y para muchas personas la Navidad es el niño y nunca crece, pero el niño se hizo hombre, inició un ministerio, trajo la salvación, venció a la muerte, resucitó y ascendió a los cielos, y es el que transforma la vida de todo aquel que pone su confianza y su mirada en Él. El niño nació una vez, Él resucitó una vez y volverá por segunda vez. Pero aquí la gran pregunta es esa: ¿qué le ofrece usted a Jesús? Para nosotros es una tradición, o para muchos es una tradición, los reyes traen regalo. Pero ellos no fueron primariamente llevando un regalo. Lo primero que ellos hicieron, dice el versículo 11, dice, y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose. Ellos no dijeron, aquí tenemos este regalo, este presente, no. Lo primero que hicieron fue rendir reverencia al rey de los judíos, a quien ellos sabían, por revelación, porque algo había impactado la vida de ellos, que a ese rey
se le rinde adoración. Yo le quiero preguntar a usted que me está escuchando y me está viendo, ¿cuántas veces usted se postra delante de Él, en su casa, en su habitación, en el lugar que usted escoja? ¿Cuántas veces usted se postra para adorarle a Él? Estos hombres eran importantes. Y fue un viaje muy largo y muy cansado y extenuado. Pero a ellos no les importó la duración, ni el peligro, ni las malas noches. Tenían un objetivo: adorarle. Tenían un privilegio que no tuvieron los que estaban cerca, ahí en Jerusalén. Ellos vinieron de lejos, reconociendo que Él había tocado y transformado sus vidas, como lo ha hecho con usted y conmigo. Nosotros debemos rendirle adoración a Él. La palabra de Dios es muy clara en el versículo 11. Y postrándose, le adoraron y abrieron sus tesoros. No fue que entregaron los regalos. ¿Por qué es relevante? Porque no eran los regalos lo que ellos iban a ofrecer. Lo primero que ellos iban a ofrecer era adoración. Y aquí la importancia de adorar a Dios. Y aquí la importancia de cómo me presento cuando voy a la congregación, a la iglesia. ¿Qué llevo yo? Ellos no llegaron con las manos vacías. El objetivo de ellos era adorar y exaltar al Rey de los judíos. Por eso al principio yo les decía, ellos eran monoteístas, creían en el mismo Dios de Belsasar, de Daniel. Algo había impactado y esto iba de generación en generación, porque esto, cuando Daniel está allá, son 600 años atrás. Pero no había caducado a quien Daniel servía y adoraba. Y mire qué hermoso, porque dice, lo adoraron. Y después de adorarle, entonces viene el presente. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos dé y nos olvidamos que primero hay que adorarlo. Primero hay que exaltarlo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús, cuando vino, su función de sacerdote, su función de profeta, Jesús cumplió esas funciones: rey, sacerdote y profeta. Y los regalos, dice entonces, le ofrecieron presentes. Ellos no estaban buscando el favor del rey. Ellos, en vez de venir a buscar, vinieron a darle. Oro simboliza poder de los reyes. Él es el Rey de Reyes. Incienso sale de una resina, de un árbol dulce. Y esta resina se utilizaba para el embalsamiento de las personas importantes en aquella época, lo que implica que estaban también anunciando que el Rey de Reyes también moriría, pero no sería embalsamado porque él tendría vida eterna. Y la mirra, que también sale de la resina de un árbol, implicaba entonces esa amargura, eso que él también viviría. Luego estos hombres le llevan 3 presentes, reconociendo que él era el Rey de Reyes, anunciando lo que iba a pasar. Recordemos que la mirra se usaba para ungir junto con el aceite a los sacerdotes. Y Jesús cumple su función como rey, sacerdote y profeta. Luego estos hombres sabían perfectamente que el nacimiento de aquel niño era el reinado, el inicio del reinado del Rey de Reyes, el que no culminaría con la muerte, sino que con su resurrección sería perpetuado, porque venció a la muerte y lo hizo por usted y por mí. Yo le puedo preguntar a usted hoy, ¿qué tiene usted para ofrecerle a Dios?
en esta Navidad. Hoy en día la humanidad está en crisis. Aquí en el estado de Toluca, el sábado pasamos a semáforo rojo. El miedo en la gente. Estos hombres no tuvieron miedo en desplazarse por una región donde había muchos bandidos, porque la mano de Dios estaba con ellos. Si Dios los estaba guiando desde el oriente hasta Sión, Dios guardaría la vida de ellos. A tal punto que cuando Herodes le dice a ellos, díganme dónde nació, regresen, para yo también ir a adorarle. Mentira. Su intención no era adorarle. Él se turbó cuando estos hombres le dijeron, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? O sea, en pocas palabras, a Herodes le habían dado un golpe de estado, porque él era el rey. Pero al ellos decir, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Quiere decir, ya no eres tú el rey de los judíos. El rey de los judíos es al que venimos a adorar. Vayan, encuentren y díganme en dónde para yo también ir a adorarles. Y es hermoso porque la misma palabra de Dios nos dice que a estos magos del oriente se les dijo que regresaran por otro camino. Ellos habían cumplido. Yo le pregunto a usted que me está viendo, ¿a cuántos kilómetros está la iglesia donde usted va de su casa? Y muchas veces nos quedamos durmiendo un domingo, ay, qué flojera, es que hoy no, hoy me quiero quedar, tengo pereza. ¿Qué tal que estos hombres hubiesen pensado lo mismo? Se habían perdido el privilegio de ser los primeros gentiles en adorar al Rey de Reyes. Porque ellos son los primeros, lo narra la palabra de Dios. Como gentiles. Los pastores eran de la región. Y muchas veces, ¿sabe qué pasa? Que el que más cerca vive de la iglesia es el que más tarde llega. Eso deja ver la importancia de a quién va a adorar, a quién va a buscar. Y esta reflexión nos tiene que llevar a hacer un ajuste. Hacer un ajuste en la manera de cómo yo voy a la iglesia y por qué voy a la iglesia y qué llevo a la iglesia. Pero sobre todo, ¿con qué salgo de la iglesia? Estos hombres irían gozosos. Estos hombres llevarían ese mensaje por la relevancia, por su cargo a nivel gubernamental. Seguro que serían el instrumento de Dios y al regresar a sus países habrán dicho, vimos al rey de los judíos. Dios, ya puedo partir en paz porque lo vi y lo adoré y le llevé. Ellos cargaron, cada uno su presente, pero más que cargarlo, cada uno iba con el anhelo, con el deseo que usted y yo como creyentes debemos tener para con Él, adorarle. La adoración es la gratitud de un corazón que reconoce al Rey de Reyes. Quiero invitarle a que oremos. Recuerda lo que siempre les digo, una predicación no termina cuando se cierra la Biblia en la predicación. Vuelva a leerlo y seguro que Dios le va a seguir dando enseñanzas a través de la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y es real. Allí donde está, quiero invitarle a que le demos una oración a Dios. Que le podamos decir en este momento, Padre, muchísimas gracias por la enseñanza que me das en tu palabra. A evaluarme, Dios, cuando yo voy a congregarme y si no me congrego, cuando yo vaya a una iglesia, Señor. ¿A qué voy? ¿Qué llevo? Pero sobre todo, ¿qué me llevo cuando salga de ella? Dios, me enseñas que estos hombres anduvieron más de 1600 kilómetros desde el lugar donde moraban hasta el lugar donde había nacido el Rey de Reyes. Dios, nunca dejes que la flojera, la pereza, me robe el privilegio de ir a adorar al Rey de Reyes. La Navidad termina en 13 días, o en menos, pero Él siempre será el Rey de Reyes, y siempre la adoración sale de un corazón agradecido por la convicción que se tiene de que Él es el Mesías. Jesús no nacerá otra vez en enero, pero seguirá siendo el Rey de Reyes. En febrero no estará, pero seguirá siendo el Rey de Reyes.
Y volverá a llegar diciembre y no nacerá. Él seguirá siendo el Rey de Reyes. No el niño. No, el Rey de Reyes. El que recibió oro, el reconocimiento de los reyes, la mirra. El que recibió esas esencias salidas de los árboles, de la resina de unos árboles, que tiene que ver mucho con lo que es nuestra fe, el sufrimiento y el padecimiento de Él, pero después de un tiempo fue victorioso. Muchas gracias, eterno Dios, por tu enseñanza. Permíteme replantear mi vida. Yo no tengo temor, Dios, porque así como Dios guardó a estos hombres que venían del oriente, también Dios guardará tu vida, en que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás porque Dios está contigo. No quiere decir que si mi fe está en Dios, voy a ser indiscreto. No, tengo que ser prudente, porque la prudencia es parte de la obediencia a lo que Él establece. Nadie te tocará, ni nadie te hará frente. Hoy la humanidad se rinde ante un enemigo y le tiene pánico a un enemigo invisible, que no lo pueden ver, pero que está acabando, causando dolor en muchas familias por la imprudencia de muchos. Yo no te veo, pero no te tengo temor, Dios, porque sé quién eres tú. Y aunque yo no te vea, sé que existes, que me guardas y que me proteges, Dios, como guardas a mi familia en este tiempo. Por eso quiero alabarte y bendecirte. La Navidad no es para tristeza, sino para alegría y gozo. Porque la noche de paz había turbulencia en el corazón de algunas personas. Pero la paz a la que se refiere la palabra de Dios es esa convicción, esa seguridad interna de saber quién es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te alabo y te bendigo, eterno Dios. Y te doy muchas gracias por todo lo que has hecho en mi vida y a través de ella. Agradézcale usted a Dios. Y dígale a Dios, gracias, porque voy a poner en práctica, Dios, de nunca dejar que nada me impida ir a adorarte como lo hicieron estos hombres. Te alabo y te bendigo y te doy muchas gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Bueno, y queremos darle muchas gracias a la familia Benítez Balbuena, porque hoy esta escenografía hermosa, preciosa, es desde el hogar de ellos. Recuerden, Dios les bendiga, sean prudentes, cuídense, que Él hace lo que usted no puede. Bendiciones.